Buenos días, estudiantes materreinos. El día de hoy vamos a hacer la solución de los problemas de cortes, estacas y pastillas. Entonces nosotros tenemos que hacer una pequeña observación antes de empezar la solución. Lo que son figuras abiertas. Cuando nosotros tenemos figuras abiertas debemos observar lo siguiente, que, que tienen extremos, o sea, hay un inicio y hay un fin. Las figuras abiertas, por ejemplo, son los cables, los alambres, las varillas, ¿no? Y en ese caso tenemos una fórmula especial para figuras abiertas. Ahora, dos, figuras cerradas son aquellas que no tienen inicio ni tienen fin. No hay extremos, como por ejemplo los aros, los anillos, ¿no? Y tenemos también los problemas de cortes y estacas. Hay que diferenciar que cuando hablamos de cortes hacemos nosotros un corte, muy bien, ¿ya? Un corte. ¿Qué quiere decir un corte? Entonces, cuando nosotros hacemos un corte, por ejemplo, vamos, una figura abierta sería así. Entonces, si nosotros queremos hacer un corte, entonces es evidente de que hacemos un corte acá, se separa, otro, se separa. Pero lo que ya no voy a cortar es el extremo 1 o el extremo 2. En el caso de una figura cerrada, entonces es obvio que está cerrada, está junta. Entonces es obvio que en ese caso los cortes se hacen así, ¿no? Entonces, abierta, cerrada. Pasemos de frente nosotros a la solución de problemas. Recuerda que nosotros tenemos las siguientes formulitas. Vamos a poner las formulitas aquí, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos del número de cortes, cuando hablamos de figuras abiertas, la fórmula es lo tienes, lo usas, ¿ya? Y como no voy a cortar los extremos, recuerda que es menos 1, ¿ya? En el caso de figuras cerradas, si hablo de cortes, entonces el número de cortes simplemente sería lo tienes y lo usas. Muy bien, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros hablamos del número de estacas en figuras abiertas? El número de estacas. En este caso, cuando hablo de estacas, estoy hablando de la misma fórmula, muy parecida. Lo tienes, que es la longitud total, lo usas, pero en vez de menos 1, ahora va a ser más 1. ¿Por qué más 1? Porque hablo de estacas, significa que tengo que colocar uno al inicio y uno al final. Entonces, por eso hay más. Y en el número de estacas en figuras cerradas sería igual, ¿no? Simplemente lo tienes, lo usas, ¿ya? Entonces hay que recalcar que la LT lo tiene significa longitud total, o sea, cuánto mide todo el alambre, estamos sea en figura abierta o cerrada. Y LU significa esto, la longitud entre corte y corte o la longitud entre estaca y estaca. Vamos a la solución de problemas. Dice, una larga soga debe dividirse en trozos de 27 metros, entonces me está dando la longitud unitaria LU a lo largo de largo cada uno, ¿no? Si la soga mide 1215 metros, me está dando toda la longitud de la soga, LT. ¿Cuántos cortes debemos de hacer? Entonces es obvio que nosotros vamos a aplicar nuestra formulita. El número de cortes es igual, número de cortes es igual a la longitud total de la soga, que ya hemos dicho aquí. Vamos a cambiar de colorcito para hacerlo emocionante. 1215 y la longitud de cada trozo. Entonces cada trozo aquí lo tenemos, 27 metros cada trozo. Entonces nosotros simplemente nos queda reemplazar la fórmula ahí. Entonces yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Que el número de cortes sería 1215, como se ve, entre 27 y todo esto menos 1. Y el número de cortes, obvio, si yo divido esto, me va a dar 45 menos 1, 44, que sería la respuesta. Pasamos al segundo problema, ya vamos a hacerlo más rápido. Entonces, primero le damos una lectura. A lo largo de un pasaje de 138 metros de longitud se desea plantar árboles. Los árboles son como estacas. Imagínate que tú clavas una estaca y después crece un árbol, porque la estaca es de madera. Entonces,
cada 6 metros. Entonces acá me está dando la longitud unitaria, LU. Entonces LU, este es el pasaje, que sería la longitud total. Y sería una figura abierta porque un pasaje pues empieza en una calle aquí y termina en la otra calle, solamente es esto. Entonces aplicamos nuestra fórmula, el número de árboles, el número de estacas es la longitud total, o sea, la longitud del pasaje, que es 138, y la separación entre árbol y árbol, que sería 6 metros. Reemplazamos y tenemos estos valores, 138 y 6, más 1. Entonces nosotros tenemos que esto nos da 23, más 1 nos da 24. Vamos a hacerlo más rápido para que tengas la oportunidad de hacerlo más rápido, ¿no? O sea, no gastes las megas, como dice. Una enfermera le da una pastilla cada 24 minutos a su paciente durante 8 horas. ¿Cuántas pastillas tomará el paciente? Entonces, nosotros solo tenemos dos fórmulas, estacas o cortes. En este caso, cuando hablamos de pastillas, esto es fórmula de estacas. ¿Por qué? Porque al igual que una estaca, la pastilla se da al inicio del tiempo y también al final, ¿ya? Y entre ellos tenemos nosotros las pastillas que va a tomar, ¿no? Entonces, fórmula de estacas. La longitud total sería esta y la longitud unitaria sería esta. La longitud total es el tiempo total, entonces vamos a reemplazarlo. Resolución tenemos número de pastillas, tiempo total, entre el intervalo de pastilla y pastilla más 1. Entonces, en el tiempo total tenemos que hacer un cálculo. Si arriba tenemos minutos, abajo minutos. Entonces son 8 horas, lo convierto a minutos multiplicándolo por 60. Y abajo ya tengo 24 minutos. Entonces lo único que vamos a hacer es resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Octava 1, octava 1, octava 3. Muy bien. Entonces acá 60 entre 3, 20. 20 más 1, 21. Sería nuestra respuesta matardeína y la marcamos así. Obvio, estamos acostumbrándonos a marcar siempre alternativas. En una de las calles de cierta avenida se observó una cierta cantidad de postes. La calle tiene 100 metros de largo y los postes están separados unos de los otros en 2.5 o 2,5. Entonces se trata de figuras abiertas porque es una calle, tiene inicio, tiene fin, empieza en una calle, termina en la otra. Tenemos la longitud total, que es 100, y la longitud de poste a poste. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es aplicar nuestra fórmula. El número de postes, la longitud total, que vendría a ser, vamos a ver, 100 metros, ahí está, y la separación de poste a poste, que sería 2,5. Entonces al resolver esto me da 40, más 1 sería 41. Pasamos nosotros al último problema muestra de tu trabajo materdeíno. Carolina está en cama por una enfermedad, por lo que el médico le recomendó tomar cada 6 horas una pastilla durante 5 días. Entonces acá tenemos la longitud unitaria, o sea, el intervalo de pastilla a pastilla, y acá tenemos el tiempo total, que es 5 días. Entonces aplicamos nuestra fórmula de igual manera. El número total de pastillas es el tiempo total entre el intervalo de pastilla a pastilla. El tiempo total y el intervalo de pastilla a pastilla tienen que estar en las mismas unidades de medida, ¿no? En las mismas unidades, o sea, o están en horas o están en días. Entonces vamos a horas. El tiempo total es 5 días, entonces lo multiplico por 24 para convertirlo a horas, porque un día tiene 24 horas. Abajo 6 horas, se va, entonces esto de acá se va. 24 entre 6, 4, 4 por 5, 20, más 1, 21. Ahora vamos a los problemas de criptoaritmética. En criptoaritmética significa encontrar valores desconocidos. Entonces, en este caso es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos, tenemos que encontrar valores, pero que cumplan esta expresión. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale C? C debe ser un número que sumado con 5 me dé 7. Ah, ya, profito. Entonces C vale 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque 2 más 5 me da 7. Como C ya sé que vale 2, entonces esto de acá vale 2, porque es C, y esto de acá vale 2. Lo reemplazo. ¿Ves? Mira cómo vamos encontrando los valores. Ahora, B, ¿qué valor toma B? De tal manera que sumado con 4 me da 2. Profe, eso es absurdo. No puede ser, porque ya pasó. Entonces no puede ser 2, sino tendría que ser 12. Y eso es lógico porque puedo llevar las decenas hacia la otra unidad de orden superior. Entonces
¿Qué número debe ser B para que sumado con 4 me dé 12? Entonces B vale 8. ¿Estamos? Entonces si B vale 8, esto también vale 8. Muy bien. Entonces si B vale 8, entonces ya nosotros acá tenemos 3. Entonces A tendría que ser 5. Muy bien. Entonces podemos observar nosotros que eso mismo ya lo tenemos acá. ¿Estamos? Y tenemos que me piden A más B más C. Entonces, como puedes observar, A vale 5, B vale 8 y C vale 2 y la suma total sería 15. Esa sería la respuesta. El problema de acá es igual, con la diferencia de que nosotros vamos a observar lo siguiente. Hay una condición, que A más B sea 17. Pero para sumar nosotros esto de acá, lo tenemos que hacerlo más fácil colocándolo en columna, de manera vertical. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumamos primero las unidades. Estas son las unidades. A más B, grábate, 17. Acá está. A más B vale 17. A más B vale 17. Dejas el 7, llevas 1. Y acá A más B, propiedad conmutativa, el orden no altera el resultado. A más B o B más A es 17. Entonces 17 más 1 que llevas, 18. Otra vez llevas 1 y acá vuelves a sumar las centenas. A más B, 17 más 1 que llevaste, 18. Y esta sería la respuesta. Pasamos al siguiente problema. Entonces este problema es muy parecido al anterior, así que de frente lo vamos a colocar. Tenemos que trabajar en la condición A más B más C es 18, A más B más C 18, A más B más C 18, A más, ya te cansaste, ¿no? Entonces al colocarlo en vertical, entonces acá tenemos las unidades, decenas, centenas. Primero, siempre empezamos por las unidades. El orden no altera el resultado. A más B más C, 18. Dejo el 8, llevo 1, como está indicado. Ahora las decenas, otra vez, A más B más C, 18, más 1 que estoy llevando, que es este numerito, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Más este numerito de acá sería pues 19, entonces dejo el 9, llevo 1. Entonces otra vez ahora la columna de las centenas, A más B más C, 18, más 1 que llevo, 19. Y como puedes observar ya lo hemos resuelto. Pasamos al siguiente problema. Entonces, ojo, la criptoaritmética tiene que ver mucho con las operaciones que nosotros tenemos que conocer. O sea, tenemos las operaciones conocidas, multiplicación, división, suma, resta, ¿no? Entonces, lo que se trata acá es de car, estamos de acuerdo, son 3 dígitos desconocidos, acá ya los tenemos, ¿no? Que se multiplican por 3 y me deben dar estos. Entonces yo acá, por ejemplo, imagínate que no conozco el 9, entonces tendría que intentar. ¿Podría ser 1? No, profito, porque 1 por 3, este tendría que ser 3. Podría ser 2, 3 por 2, 6, este tendría que ser 6. No, tiene que darme, el número que coloque debe darme un resultado que termine en 7 o que sea 7. Entonces el único número que va a cumplir es el 9. ¿Por qué? 3 por 9, 27. Dejo acá el 7, llevo 2. De igual manera acá puedo tantear el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Solo hasta el 9 porque es un dígito. Solo tengo 9 posibilidades. Tengo que tantear con las 9. El único valor que satisface es el 5. 3 por 5, 15. Más 2 que llevo, 17. ¿Ves? Hace que se cumpla. Llevo 1. 3 por 4, 2 y 1 que llevo, 13. ¿Ves? Cumple. Entonces el número que estaba buscando es 459. Pero me dice cuánto es cara, ¿no? Cara. Entonces como nosotros ya tenemos que el valor de R es 9, estamos de acuerdo aquí, el valor de C es 4, el valor de A es 5, el valor de R es 9 y el valor de A es 5, la respuesta sería 23. Muy bien. Y de igual manera este problema, ¿no? Ya es muy parecido. Acá tenemos una pequeña observación. Todo lo podemos colocar, pero acá mira, A más B más C es 29. La criptoaritmética es para que tú desarrolles tu capacidad de observación. A más B más C es 29, dice. Pero si nosotros observamos lo siguiente, vamos a observar lo siguiente. A puede tomar valores desde el 0 hasta el 9. Así que el menor valor que puede tomar A es 1. Pero usted ha dicho desde el 0, claro, es que al inicio A no puede ser 0, aquí no puede ser 0. Entonces puede ser 1. Y el mayor valor es 9. Entonces supongamos que este es el mayor valor 9. Este es el mayor valor es 9. Y este supongamos nada más que el mayor valor es 9.
¿Cuánto es 3 por 9? 27. ¿Me podrá dar 29? No, entonces eso es absurdo. Ya la condición es absurda, por lo tanto A más B más C, al ser absurdo, la respuesta no puede darse, sería absurdo. Pasamos ahora a otro temita muy importante, que es el de promedios. Promedios estás muy acostumbrado. El promedio es un valor representativo, un valor que reemplaza a un conjunto de datos. Por ejemplo, te sacaste 11, 12, 12, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 11. Entonces el valor que más representa, más notas tiene, o sea que más has sacado es el 11, es tu representativo. Entonces nosotros tenemos una fórmula. El promedio es igual, ojo, tenemos tres promedios, pero el más usado es el promedio aritmético, es la suma de datos entre el número de datos. Vamos a resolver este problema, dice. El promedio de los dos números pares consecutivos es 17. Calcula el promedio de los dos pares consecutivos siguientes. Entonces nosotros vamos a representar dos pares consecutivos de esta manera. El primer número no lo conozco, es X, pero el segundo sí, sé que es el par que le sigue. El que le sigue es X más 1. Y el que le sigue a X más 1 es el X más 2. Entonces estos son pares. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por condición del problema dice que el promedio es 17. Para hallar el promedio, como te dije, acá viene la suma. Entonces acá se suma estos dos números, X más 2, entre el número de datos, que es esto, el número de datos. Entonces nosotros ya desarrollamos X con X, me daría 2X. Muy bien. Vamos a hacerlo con el puntero para hacerlo más emocionante. Entonces esta X más esta X me da 2X, el 2 se queda, pero este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y me da 34. Este 2 que está sumando pasa restando, sería 32, y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, la mitad de 32, 16. Como yo sé que X vale 16 y el que le sigue a este es 18, estamos hablando de pares, los dos pares que siguen a 18 serían el 20 y el 22. Y calcular su promedio es muy sencillo. Sumas los valores y lo divides entre el número de datos. Entonces al sumar esto me da 42 y la mitad de 42 sería 21. Igual el siguiente problema. Mira, concéntrate, dice. El promedio de tres números consecutivos es 12. Tres números consecutivos. Calcula el promedio de los tres números consecutivos siguientes. Entonces nosotros representamos el primer número, el que le sigue a este y el que le sigue a este. Por dato, el promedio es 12, significa que si yo sumo este con este y lo divido entre 3, me va a dar el promedio, que es 12. Este 3 pasa al otro lado dividiendo, X con X son 3X y los números suman 3. Este 3 que está sumando pasa restando 33 y el 3 que está multiplicando al final pasa dividiendo. 33 entre 3 me daría 11. Como ya tengo que X vale 11, simplemente lo reemplazo acá. X vale 11, el más 1 sería 12 y más 1 sería 3. Y los que le siguen serían 14, 15 y 16. Y con eso ya podemos calcular el promedio. No te olvides que el promedio es la suma de valores entre el número de valores. Entonces sumamos todo esto y lo dividimos entre 3, nos da 15. Pasamos al siguiente ejercicio. Es igualito. El promedio de tres números impares consecutivos es 15. Impares. Recuerda que los impares es saltándose el par, ¿no? Calcula el promedio de los tres números impares consecutivos. Por condición del problema, sean los números impares. El primero sería X, porque no lo conozco. Me salto uno, sería X más 2 y el otro sería X más 4. Por dato, el promedio sería 15. O sea, sumo estos dos valores, lo divido entre 3, me da 15. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Sumamos X con X, 3X, este 4 con este 2 se suman 6, esto pasa restando, me da 39, y este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, me da 13. X me da 3, lo reemplazo acá, 13, 13 más 2 y 13 más 4. Me darían los valores de 13, 15 y 17. Pero a mí no me interesan esos valores, sino los impares que siguen. ¿Quiénes son? El 19, 21 y 23. Y calcular su promedio ya sabes. Sumas los datos y lo divides entre 3, que son el número de datos, y eso me da 21. Pasamos al siguiente problema. El promedio de tres números es 20. Si la suma de los dos primeros es 39, hallar el tercero. Fíjate en este caso, ya no me dicen que son consecutivos, simplemente que me da el promedio de los tres. Entonces el primer número sería A, el segundo B, el tercero C. Entonces el promedio sería la suma entre el número de datos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente este 3 que está dividiendo pasa multiplicando y me da 60. Sé que la suma de los tres números me da 60. Pero por condición del problema nosotros sabemos que los dos primeros A con B suman 39. Lo reemplazo, 39 pasa restando y me quedaría para despejar el valor de C, que sería 21.